Muy buenas tardes, estamos ya en una nueva emisión del programa de CAE Comenta, Analiza e Informa. Esta ocasión, en esta entrega, tenemos la presencia de distinguidos personajes que sostendremos un encuentro de ideas, un debate de argumentos, de opiniones, de posiciones sobre un tema que verdaderamente es de lo más relevante de nuestra sociedad mexicana: la inseguridad pública, o la seguridad pública si es que la hubiera. Esta tarde me acompañan, por supuesto, Alejandro Schwarzman, David Colmenares, Amaury Sánchez y Heriberto García. Estimado Alejandro, muy buenas tardes. Empieza tú, por favor, el programa. ¿Qué opinas tú de la inseguridad que vivimos en este sacrosanto país que tanto amamos? Mira, muy buenas tardes a todos, ponentes y gente que nos ve. Punto número 1. Yo creo que esta es una enfermedad heredada, no es una enfermedad producida por este gobierno, pero sin embargo quedó de poder pues ir mejorando las cosas. Creo que la estrategia que él lleva es muy mala, la de abrazos no balazos. Yo creo que no es una estrategia correcta. Los números así lo dicen. 21.2 millones de víctimas mayores de 18 años. Durante 2020, el 28.4% de los hogares encontró por lo menos un integrante que haya sido víctima del crimen o de crímenes, y tenemos una cifra negra impresionante del 93.3% de gente que no denuncia, ya sea por no creer en la policía o en los ministerios públicos o por miedo a hacer la denuncia. Pero pues le cedo la palabra a mi amigo David Colmenares para que nos ilustre un poquito más en cuanto a este tipo de situación. David. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que va a ser un poco difícil. Hablaste de que la inseguridad que tenemos en nuestro país es algo heredado. Es algo tan heredado que lo traemos desde la propia raíz de la sociedad, que es la familia. ¿Cómo podemos esperar tener seguridad pública si no tenemos seguridad familiar? ¿Cómo nos ponemos a exigirle al gobierno, al vecino, a la alcaldía, a la presidencia municipal, que nos dé seguridad si nosotros no nos ocupamos de nuestra propia seguridad? ¿Cuántos de nosotros hemos invertido tiempo en educar a nuestra familia en seguridad? Yendo a las cifras de seguridad, yendo a lo que es la seguridad pública en general. Sí, está heredada a través de siglos en este país, siglos donde, a pesar de tener excelentes leyes en dado momento, tenemos una pésima aplicación de la ley y de la justicia. El acto de autoridad es un acto que nunca se ve, porque cuando se ve, inmediatamente aparece otro tipo de acto, que puede ser desde el cohecho hasta ¿qué podemos ¿Hasta qué, esperar? perdón? Vendetta, cohecho. venganza. Empezamos con el cochupo, el cohecho, lo que quieran, el manejo de los centavos para los demás. Pero si no hay justicia adecuada, pronta, eficaz, la gente no va a levantar denuncias. Si la gente que se dedica a aplicar la ley no lo hace, llámese policía, Guardia Nacional, o como le quieran llamar, no se puede hacer nada. Doctor Heriberto García, por favor, inicia tu intervención. A ver, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a coincidir con ustedes en este espacio tan activo en cuanto a las ideas y proactivo en cuanto a las propuestas. Rápidamente, a ver, vamos a entender. El Estado de Derecho tiene que ser la parte que justifique la presencia de la gobernabilidad y la gobernanza en la seguridad pública. Pues la seguridad pública es de todos, no es nada más del gobierno. Es la educación que tienes en tu casa,
y aparte de la educación que tienes en tu casa, las estadísticas no hablan que el 50% de los mexicanos o consumen alcohol, o consumen tabaco, o consumen narcóticos. Entonces muchas veces en las casas, pues no vas a perseguir al delincuente porque lo tienes adentro, porque es un consumidor, es un infractor, y entonces tienes que dividir entre el crimen organizado y parte del crimen, la estructura del crimen organizado que es la sociedad. En lugar, en este presupuesto, yo estuve en el Parlamento Abierto, no se hablaba de centros de readaptación para los consumidores de narcóticos, no existen, igual que para las mujeres violentadas. Luego tenemos que abrir ahí lo que estaban señalando ahorita, la denuncia. Pero ¿quién denuncia? ¿Quién investiga? ¿Quién sentencia? ¿Quién persigue? Hay aquí un gran abismo que no conocemos los ciudadanos entre la legalidad, la ley, la justicia y la aplicación de la misma. Para terminar, les diría que este problema que tenemos como mexicanos está en la casa de los mexicanos, está en la casa de los que consumen, está en el lugar donde se vuelve familiar que los amigos en una reunión ya no platiquen sobre temas políticos como los de nosotros, sino qué producto usan, qué los hace volar, qué los hace sentir, ¿sí? Cuáles son las condiciones. Y volvemos al principio, ¿cómo quieren que una mamá quiera que se aplique la justicia cuando la injusticia la tienen en su casa? Este es un problema social, pero volvemos, de vinculación familiar, de falta de valores, de falta de tiempo, de muchos celulares, de mucha digitalización y de poca cultura familiar como la que nosotros vivimos. En pocas palabras es, los niños ya no salen a la calle a jugar fútbol, lo juegan desde la computadora. El mundo ha cambiado, pero volvemos otra vez. No queremos que la ley se aplique ni que la justicia sea expedita. ¿Por qué? Porque hemos descompuesto lo más importante que teníamos en México, que es la familia. Doctora Mauri Sánchez, te escuchamos, amigo. Bueno, ya estoy de acuerdo mucho con Heriberto y obviamente con todos, porque la educación, la seguridad empieza desde la familia. Hay una formación, una malformación, porque no sabemos y nos dan a conocer los valores, pero no nos enseñan a practicarlos, o no hemos enseñado a practicar a nuestros hijos con eso, o en la familia. Esa es una. Dos, la seguridad empieza en cuestión de lo que es el municipio, el estado y lo federal. Cosa que en los municipios está totalmente corrompido todo el sistema de seguridad. El estado no se diga y así se va en escalas. El caso es que hay una corrupción total en todo este núcleo que hay. Hace poco me tocó estar organizar lo que era el simposium de seguridad empresarial, y la verdad que ahí te das cuenta de que no hay nadie que nos diga por dónde, no hay nadie que realmente se haga cargo de la seguridad, no hay nadie que le interese la seguridad. Y lo vemos porque cada sexenio suben las cifras de inseguridad. Cada sexenio. No hay nadie, no ha llegado nadie que pare esta situación. Uno de los grandes problemas es ahora, y yo soy López Obradorista, pero lo veo muy mal, lo que dicen, abrazos, no balazos. Caray, los delincuentes ocupan un estate quieto rápido, porque esos se van y ve las cifras que se están manejando hoy en día. Hoy en la mañana me puse un poco a estudiar este tema y ya son cifras escandalosas. Al grado de que ya, no sé si te comentaba, Carlos, que aquí en Guadalajara, ya por quitarte una camioneta en una zona donde hay seguridad, te matan. O sea, ya no te bajan ni te quitan la camioneta, te matan. Entonces imagínate qué grado ya está. Y eso es por lo que comentaba ahorita, no recuerdo si es Heriberto o David, que ya sabemos que la ley es tan exacta o tan perfecta en México que no sirve. Es totalmente corrompible. Y aparte la justicia sabe que no es rápida ni expedita, es expedita nada más para el que tiene cuates. Punto. ¿No? Es correcto. A ver, caballeros, yo quiero darles datos escalofriantes. La apuesta de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador es la Guardia Nacional. Es una apuesta peligrosa porque dentro de 2 años y cachito López Obrador se va, pero la Guardia Nacional se queda. Fundada en junio del 2019, se estableció que tuviera un carácter civil y su administración y operación fuera por las Fuerzas Armadas por 5 años.
lo cual adelantó ya López Obrador que va a hacer una reforma en 2013 para pedir que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es, que sea permanente la militarización de la seguridad pública. Es algo terrible. Los números de denuncias contra la violación de derechos humanos para la Guardia Civil son superiores a las de las policías y la del ejército. La militarización del país debe de escandalizarnos. Ver armas de asalto, tanquetas, equipo táctico como para ir a la guerra en las calles, en los centros urbanos, pues es algo que nos preocupa. Pero también hay motivos. Mira, 97 asesinatos por día. El 90% de los miembros de la Guardia Nacional no tienen exámenes ni certificaciones. De hecho, tenían que haberlo logrado en 2 años, que se vencieron en mayo de este año. Déjenme platicarles que el 66.6% de los mexicanos que viven en ciudades, en núcleos urbanos, piensan que viven inseguros. Coincide el dato con que el 64% aprueban el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No entiendo cómo lo aprueban si tienen miedo. Hay feminicidios, 1 cada 31 horas. En el primer semestre del 2021 desaparecieron 5 mujeres por día. Entre el 1 de diciembre de 2018, fecha en que ingresó el presidente al mando, y el 30 de agosto de 2021 desaparecieron 22.946 personas. Hoy están desapareciendo 23 personas al día, publicado por el periódico El Economista y otro periódico, tampoco de los periódicos que son opositores al régimen, El Financiero, en junio 22 del 2021 señala que en el sexenio van 87.271 homicidios dolosos. La verdad, los números no mienten, las cifras son duras, crueles, frías, objetivas, y ante esta realidad, el esfuerzo del gobierno de la República es militarizar y desaparecer a la policía local. La verdad es que no me parece correcto. Alejandro. Ok, bueno, en lo que los datos que tú estás dando son efectivamente escalofriantes, son datos que ya se veían venir. Obviamente creo que sí, la opción no es militarizar a la policía, creo que hay que hacer una policía ciudadana. Creo que sí, algo que yo pensaba hablar es efectivamente la certificación de los policías y poderles dar mejores ingresos y estar seguros de que ellos puedan, porque pues también ellos tienen miedo, ¿no? Ellos tienen miedo de que en una situación que se presente pierdan la vida y les van a dar 100,000 pesos a sus familiares y con eso van a tener que arreglárselas el resto de su vida. Pues no estoy de acuerdo, ¿no? Sí a la certificación, porque uno de los problemas básicos que tenemos es la corrupción. Y la corrupción de estos cuerpos es muy importante. Entonces, en definitiva, yo estoy de acuerdo contigo, David, que la familia pues es donde debemos de empezar a enseñar a nuestros hijos y a culturizarlos y hacerlos mejores ciudadanos, pero desafortunadamente, pues no es así, porque los superhéroes hoy en día pues son los villanos, son los narcos, son todo ese tipo de gente que porque traen mucho dinero en la bolsa y esto y el otro y aquello, pues son sus héroes. Ahora, otra cosa, en cuanto a las tanquetas y los rifles de asalto y todo lo demás, yo creo que no hay que tenerles miedo a ese tipo de cosas. Lo que sí es de que también ellos se enfrentan a unos armamentos que tiene la gente que como el crimen organizado, que en definitivamente con una pistolita, ¿sabes qué les vas a hacer, Carlos? Ni risa les vas a dar. También creo que la ciudadanía debería de intervenir más, hacer denuncia, hacer otro tipo de cosas y nosotros poco a poco ir cambiando esa estructura. Pero para que no se me pase el tiempo, por favor, David, continúa. Hay unos puntos de lo que dijo cada uno de ustedes que quisiera yo tratar. Culturizar a los hijos. Sí, ¿de qué nos sirve culturizarlos si salen a la calle y se encuentran que sus amigos, los vecinos, los que estudiantes con ellos, son igual de corruptos que sus padres? Y tienen dinero y tienen todo para salir adelante. Segundo, seguir a López Obrador si tienen miedo. ¿Cómo es posible
por el mismo miedo a que les hagan más daño, a perder sus 2,000 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Militarización. Vamos a caer no en la dictadura perfecta que teníamos antes. Vamos a caer en una dictadura militarizada, que es lo que ha matado a América Latina durante siglos. Y así nos podemos seguir toda la vida. Este país no tiene remedio, a menos que la sociedad en conjunto tome el poder antes que los partidos y los políticos. El día que la sociedad salga a la vida, ese día cambia el país. Antes el que sigue. Heriberto, por favor. A ver, otra vez. Esto está muy bien, este es un esquema muy interesante para discutirlo, pero no para aplicarlo. Miren, hay países tercermundistas como los israelíes, ¿sí? Son tercermundistas y su policía es militar. Ahí no hay una policía de aproximamiento, no hay una policía social, hay una policía de orden. En los Estados Unidos, cuando hay un problema grave, entra la Guardia Nacional. ¿Sí? El problema no es si está militarizado o no está militarizado. El presidente es muy inteligente en lo que hace. Abrazos, no balazos, pero no les dice a los delincuentes que abrazos y no balazos, es nomás balazos. ¿Sí? Desapariciones forzadas, desmembramiento de personas. ¿Sí? No hay una regla, se rompió con la regla del crimen organizado en México. Ya no existe un orden que a los niños no, a las mujeres tampoco. ¿Cuáles son vulnerables y no cuáles son vulnerables? Hoy la justicia, el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, se llama la tablita, ¿eh? Agarran a un ratero y le ponen unos tablados en las pompas, y esa es la justicia, esa es la ley, esa es la legalidad. Y entonces no puede haber policía municipal porque están los malandros en la calle haciendo su función. Y son más ellos los que están afuera metiendo orden que los pobres policías, que no pueden hacer absolutamente nada. Los que están en la calle tienen mejor armamento, mejores chalecos, mejores balas, son más que ellos y traen más dinero. La corrupción no existe, hombre. La corrupción somos nosotros que permitimos, volvemos otra vez, en nuestra casa no enseñar valores, no decir qué está bien y qué está mal. A mí mi papá me pudo haber enseñado, o mi papá pudo ser el hombre más corrupto, el hombre más decente del mundo, ¿sí? Pero yo hasta este momento jamás he consumido ni he probado ningún tipo de narcóticos. ¿Por qué? Porque mi moral, lo que yo llevo dentro, más que lo religioso, más que lo político, no me permite que lo haga. Son valores que te inculcan y que fortalecen a los niños. Pero si a los niños la mamá le da un celular para entretenerlos, para que no le molesten, y luego los niños tienen derecho de regañar al papá y ponerle unas cachetadas y lo demandar, es una cultura social de la comodidad, no del orden, ¿sí? Y si el papá no mete orden, pues que vengan los soldados y que metan orden, hombre, por favor. El problema es que nadie quiere meter orden, y el que mete orden, para terminar, es motivo de causa, circunstancia y razón de violencia. Termino diciéndoles esto, que no está mal. Yo estoy de acuerdo que haya respeto a la diversidad, pero si un homosexual, un transexual, un miembro de estos grupos golpea a una persona, es defensa. Pero si alguien se defiende y golpea a esta persona, ¿qué es? Un homofóbico que no los tolera. Es decir, ellos sí pueden golpear y tú no puedes defenderte, ni siquiera golpearlo. Quiere decir que un grupo de mujeres, por ser mujeres, salen a la Ciudad de México y destrozan el centro histórico y nadie les dice nada porque tienen derecho a destrozar, no a manifestarse. Esa es la parte donde cómo quieres que los niños entiendan que existe un Estado de Derecho cuando no existe nada. Esto es la más libre impunidad que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros, no como sociedad, como familia lo permitimos, lo fomentamos y lo toleramos. Termino diciéndoles esto. A mí mi papá y mi mamá, ¿sabes?, me dirigían con los ojos sin golpearme. Se llamaba respeto, que hoy no hay. Amaury Sánchez. Yo creo que más claro no lo puedo haber dicho Heriberto. Yo creo que vuelvo a la formación. La formación se da por el ejemplo de los padres y por la educación que te dan adentro de la casa. Solamente así podemos llegar. Y me recordó ahorita, iba a decir otras cosas, pero me recordó, no sé si recuerden lo que hicieron en Italia, precisamente en Palermo, cuando ya estaba aquello ya caótico de la mafia. No sé si recuerdan aquellas fotografías de las sábanas en todos los balcones. Eso fue una protesta que hizo empezó una señora cuando se reúne la sociedad y dice hasta aquí.
Y le dice una vecina, oye, ¿por qué cuelgas esa sábana? Es mi forma de protestar, de que ya estuvo, ya no pueden salir mis hijos a la calle porque no sé si van a regresar. Se unieron todos y fueron a hablar con el alcalde, y el alcalde, bueno, señoras, todas júntense, y hay una cosa, que había códigos todavía, lo que comentaba Heriberto, no niños, no mujeres. Entonces vamos a detener a los delincuentes, vamos señoras, lleven un niño por ahí en medio, y ahí los delincuentes no pueden hacer nada. Y así empezaron a bajar, a detener a toda la bola de delincuentes. Un problema que hay en las policías municipales, cuando menos a las que yo me he dado cuenta aquí en la zona metropolitana aquí en Guadalajara, es de que un policía municipal trabaja, por ejemplo, en Tlaquepaque, termina su turno y se va a Zapopan, o el de Zapopan termina su turno y se va a Guadalajara, y así andan los policías. No hay 9,000 policías, hay 3,000 policías que se rotan nomás los turnos en la zona metropolitana. Son tipos que bajan. Y un punto que decía Heriberto, precisamente, no hay garantías para ningún policía, por eso se corrompen. Si los matan, quedan su familia al azar, no hay un seguro, inclusive ese seguro de marcha tampoco existe. En fin, hay muchas cosas que los policías se meten por hambre, por ese salario inmediato, pero no hay una garantía, por eso se corrompen tanto. Y de ahí empieza todo lo demás, desde las bases, porque el policía municipal es el primero que tiene el contacto con la delincuencia y sabe dónde están los delitos, dónde están los delincuentes, dónde están las narcotiendas, dónde está todo, o sea, lo conocen perfectamente bien. Y ahí empieza todo. Entonces, con esa militarización, la policía militar, esta guardia civil no sirve para nada, o sea, no va a hacer ningún cambio en nada. No es ningún cambio. Es todo. Estoy de acuerdo. Fíjense que hay niveles y hay órdenes de gobierno. En el asunto es que estamos mal en todos. No podemos defender ni a la policía del municipio, del estado o la federal. Estamos mal. Yo creo, como decía Mauri, también lo mencionó algunos más de los que están hablando antes de mí, la policía sabe dónde están los delincuentes, saben dónde están las narcotienditas, sabe dónde están las guaridas de los que andan tumbando carteras, sabe dónde están los que andan asaltando, pero no los detienen. Hay muchos problemas, quizá el más grave, la impunidad, que aunque alguien denuncie, no pasa nada, no hay castigo para el delincuente. La investigación, la tecnología, yo creo que la tecnología policial es alta, y más ahora porque cuando hay los refuerzos de la inteligencia militar, de la Marina y del mismo ejército, pues te pueden dar toda la información que quieras con coordenadas precisas de ubicación. El seguimiento, las investigaciones se están usando para hacer investigaciones políticas con fines de otro tipo, no de darnos protección para nuestra persona, para nuestros bienes o nuestra familia. Ahora, la verdad es que el combate al narcotráfico pues pareciera ser que es un pacto sagrado, un pacto de vestidor, donde se conocen y se empalman y se confunden y se revuelven, porque a final de cuentas, ni con el pétalo de una rosa, ¿eh? O sea, ahora sí que México se puede, pues yo no sé si se pueda presumir que somos un país altamente exportador de criminales organizados y de delincuentes y de traficantes de drogas. Digo, las mejores drogas, las innovaciones, las variantes, la comercialización. O sea, México es líder y no me da gusto, creo que me da hasta pues más que vergüenza. Señor David Colmenares. Usted, señor. Un punto, decía Heriberto, decía muy bien. Israel, la policía israelí es militar, sí, pero no nada más es militar. Todo el ejército israelí es la sociedad. Y por eso la sociedad está inmersa en todo lo que es seguridad nacional. Suiza, uno de los países que tiene los menores índices de delictividad en el mundo, todos sus ciudadanos están perfectamente militarizados. Tan así que el arma que utilizan de cargo en su servicio militar la tienen en su casa. Y en el momento que los llaman, salen los señores con su Sig Sauer 223 o 556 NATO a hacer una defensa inclusive de la familia o de su casa. 2.
la impunidad. Eso lo dice todo. ¿De qué nos sirve que tengamos un artículo 10 constitucional en el cual habla de la defensa propia, de la aportación de armas, el de tener un arma para la defensa, si en el momento que haces un acto de defensa propia, eres culpable? Automáticamente, obviamente cometiste un homicidio si es que ocurrió, pero si el Ministerio Público y el juez dicen es que disparaste de más, eso ya no es un acto de defensa propia, ahí se acaba todo. O los delincuentes, la familia y demás van sobre ti, te tienes que cambiar, te tienes que ir a otro lado, ya no puedes vivir ahí porque ya fuiste marcado por los delincuentes. ¿Ante qué? Ante la impunidad. Los policías, ¿quién va a aguantar los cañonazos de dinero que les mandan los delincuentes en contra de la porquería de sueldo que tienen y las amenazas para ellos y para con su familia? Nadie. Reitero, la solución es muy compleja, pero la sociedad tiene que tomar en sus puños esto y pelear. Doctor Alejandro Schwarzman. Sí, bueno, hablando de impunidad, tenemos una impunidad que ronda el 98%, si no es que un poquito más. Entonces, sí, pues la gente sabe que no importa qué crimen cometan, pero lo más probable es que no les vaya a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues en base a eso, es el riesgo que ellos toman. Ahora, hablando de lo que es inseguridad, la inseguridad actualmente en México nos cuesta, durante el 2020, nos cuesta 277.6 millones de pesos, el 1.85% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Estos son por los datos que denuncian, pero si le aumentas el 93.3% de la gente que no denunció, pues andamos ahí por el 6% del Producto Interno Bruto, que son cantidades estratosféricas de dinero. Muy bien pagado, con muy poco riesgo de que me metan a la cárcel, porque pues, la impunidad, a final de cuentas, eso es lo que reina. Y quería yo hablar sobre lo que estabas hablando, Carlos, del crimen organizado. Cuando tú y yo éramos jóvenes o pequeños ahí en Guadalajara, acuérdate que pues reinaban los capos de todos los capos en Guadalajara, ¿no? Y había un código. Ese código se rompió cuando fue lo del atentado del Camino Real. Desafortunadamente, de ahí a la fecha, es que estas gentes no conocen límites. Y deberíamos, inclusive el Capi de Tutti Capi, que creo que ya está por salir o salió ya de la cárcel, les dijo que volvieran a los códigos que tenían, ¿no? Ojalá así suceda. Y en cuanto a la policía israelí, déjenme decirles que la conozco bien. Sí no es tanto militarizada. Hay una policía militar y hay una policía, pero sí todos en Israel, todos van al ejército. Sí todos, y al igual que en Suiza, conservan sus armas del ejército y tienen sus armas del ejército. Y todos se cuidan a todos. Yo creo que eso es lo que necesitamos aquí en México, ¿no? Bueno, dejo a Heriberto, por favor. A ver, vamos otra vez de nuevo. Vamos a darle esto sentido. Primero, la seguridad pública es motivo de concertación familiar. Les voy a poner dos ejemplos de este fin de semana. Y que a Mauri le va a poder ahondar. Uno de ellos es un ejemplo que se llama la Fórmula 1. Y otro es un ejemplo barrio que es el Canelo. Pero al final de cuentas, los dos vienen de una familia que se preocupa. ¿Sí? ¿Veían ustedes a la locura de Toño Garibay? Porque su hijo ganó en México. Unos pueden decir que es protagonismo, ¿no, Mauri? Que es protagonismo y que él quería que le aplaudieran. No, es el sacrificio de muchos años de darse cuenta que lo que hizo no estaba mal. Porque le costó muchas horas. Y Carlos Anguiano, que está aquí, no me va a dejar mentir, porque con el equipo NCS corríamos en Guacarmanía contra ellos. Y ahí estaba Toño y le metía tiempo y le metía dinero.
porque él nunca esperó que fueran campeones del mundo ni que corrieran en Fórmula 1, quería buenos ciudadanos. Y viene el ejemplo del Canelo. El papá, como no los podía controlar, pues los hizo 8 boxeadores, lo único que tenía para meterles en la cabeza que podían ser ciudadanos de bien y que con el deporte iba a contrarrestar el lugar tan cercano que estaba al crimen organizado. Llegó el Canelo por fortuna al CODE, estaba Andrade, lo vio pobre, no le vio futuro y lo corrió, y hoy miren lo que es el Canelo. La suerte cuando está de tu lado y la formación y la tenacidad te gana y la buena formación familiar te permite estar ahí. Vamos a la parte del adiestramiento. Miren, nosotros le damos seguridad a algunos países en África. Y para la otra parte que en México no se ve es la acción fundamentalista que tenemos de los musulmanes en algunas partes de África, el caso de Boko Haram. Ahí es otro tema, es otra forma, es otro estilo. El crimen organizado no ha permeado, pero sí existe un sentido de pertenencia religiosa que también se tiene que negociar y que en México se pudiera utilizar a través de la formación religiosa que tampoco tenemos. Hay una parte que no dijo Alejandro Schwartzman, que es, en Israel, aparte de que te llevas tu arma, aparte de que la tienes en tu casa, tienes una tarjeta que te dan, tienes un sobre que te dan, que en caso de una necesidad tienes que abrir el sobre y ahí vienen las instrucciones. Entonces, aparte de todo, estás bien organizado. ¿Estamos de acuerdo? Aquí a la hora del sobre, ¿dónde quedó el sobre? ¿Quién tiene el sobre? ¿Qué decía el sobre? Pues no va a haber ni sobre, hombre, lo usaron o para prender la lumbre o para tapar un hoyo, para limpiar algo. Nuestro problema es de cultura, señores, y tenemos que volver a reculturizar a México, hacer de las escuelas que haya la clase de civismo, que le tengan respeto a los maestros, que los niños se puedan lavar las manos y limpiar las uñas. Las mamás los mandan, haga de cuenta, estopa de mecánico, porque no hay compromiso familiar para los niños. Termino diciendo, tomemos el ejemplo de una gente que tenía la solvencia económica, como Toño Garibay, ¿sí? Hoy papá de Checo Pérez, y como el papá del Canelo, que las dos formas pudieron, a través del trabajo, la tenacidad y la responsabilidad familiar, hacer buenos mexicanos. Termino diciéndoles esto, qué fácil es para nosotros sentirnos orgullosos del Canelo y de Checo Pérez. Qué difícil fue para su familia poderlos llevar ahí sanos y salvos sin caer ni en la corrupción, ni en la opacidad de la sociedad, ni en el narcotráfico, ni en la facilidad del éxito. Es todo lo que les puedo decir. Porque que le pegó el Canelo a quien le ganó, le pegó, ¿eh? Es todo lo que les puedo dejar en la mesa. Y de que Garibay estaba contento de que Pérez, su hijo, hizo hasta el último esfuerzo para llegar en segundo lugar, también es cierto. Esa es la sociedad que merecemos, de padres responsables. Le hago una pregunta a Mauri, que es el que sigue. A Mauri, tú tienes hijos de la edad de los míos. ¿Cuántos tienes en los centros penitenciarios? Ninguno. Gracias a Dios, ninguno. Sí, porque te dedicaste mucho tiempo en ellos. 100%. Mucho tiempo. ¿Sí? Muchas horas de amigos, muchas horas de dominó, muchas horas de libertinaje en familia. Esa es la realidad y eso es lo que tú y yo tenemos, con hijos que ya son personas adultas, que son personas mayores, que están formando una nueva familia con el esquema que nosotros les dimos a Mauricio. Claro, claro que sí. Sigo yo, ¿verdad? Por lo que veo. Es correcto. Bueno, fíjate, deja contarte una anécdota. Un día estaba yo con Toño Pérez Garibay y llegó un reportero. Estábamos en el canal 58 y le dice, oye, ¿qué se siente que tu hijo te haya superado y está en la Fórmula 1? Dice, no, fíjate que no. Cuando llegue mi hijo y me enseñe que su hijo es campeón, está en la Fórmula 1, entonces sí me va a superar. Mientras yo fui el que lo llevé a la Fórmula 1. Bien lo dices, Heriberto. ¿Por qué? Él lo llevó, fue una constancia, Toño los llevaba a todas las cosas, andaba detrás de ellos, de Toño y de Checo, de los dos, y a Paola, de hecho, también la arrimó, porque es la única mujer promotora en Fórmula 1, como mujer en Fórmula 1, Paola, su hija de Toño. Eso es, claro, o sea, es formación, es ejemplo, es dedicación. Si todos le dedicáramos el tiempo necesario a nuestros hijos, pues a todo dar. Y ahorita, yo estoy, ayer que criticaron a Toño porque andaba a un lado de Max y de Checo, digo, espérate, cabrón, yo a mi hijo, el otro día que bajó del avión, casi, yo le digo guapetón pechocho y la madre, no, pues para mí es un orgullo
verlo bajar de todo un capitán de avión y la madre, pues claro que es un orgullo verlos crecer y verlos triunfar y verlos todos, o sea, es una chulada. Voy a lo y es cuestión de cultura, y lo de Canelo igual también, o sea, hace rato estuvo conmigo Raúl Ortega, y me decía que él fue el que llevó al Canelo a su primera pelea ya de campeonato aquí en el auditorio Telmex, y de ahí lo agarró la olla, el patrocinador de la olla, no sé cómo está esa De la cosa. olla. Oscar de la Hoya. De Oscar de la Hoya lo agarró, y es cuando ya lo puso para pelear en Las Vegas. O sea, pero atrás estaba el papá y el hermano ¿cómo le decían? El fantasma, ¿cómo? Me dijo el nombre del hermano, que era boxeador. El español. El español. Ajá. El español. Pero son chavos que los vienen formando. Y si todos los padres, ahora sí, todos los padres del mundo mundial hicieran eso con sus hijos, una chulada, olvídate, no hubiera violencia para nada. O sea, tenemos que transmitir más esto, más que nada. ¿Es cuánto? Alejandro, ¿querías opinar algo? Sí, ok, yo creo que efectivamente lo primero que debemos de volver son a las clases de civismo, ética y todo lo demás dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque es formativo. ¿Por qué? Porque por más que lo quieras dar en la casa, también la escuela forma. Sí, efectivamente. Sí, todos podemos estar orgullosos de todos ellos, pero hay que estar orgullosos también de nosotros y de nuestros hijos. Hay que promover que esta civilización, que esta comunidad, que este México regrese a los tiempos que nosotros nos tocó vivir, donde podías jugar tranquilamente en la calle, donde podrías estar tranquilo, donde respetabas a las demás personas y los demás personas tenían un respeto por ti. Eso es parte de la seguridad. Pero sí, efectivamente, lo que considero yo es que estamos abandonados como sociedad. Y sí va a ser tremendamente complicado, David, que podamos retomar siglos quizás de pésimo manejo de la seguridad para poder llegar a niveles más o menos aceptables. Pero si no empezamos ahora, pues ¿cuándo vamos a empezar? Si no somos nosotros quienes hagamos el cambio, ¿quiénes van a hacer el cambio? ¿A quién te vas a esperar? ¿A que llegue San Andrés Manuel López Obrador y te diga, por favor, hágalo así? ¿O a que llegue otro santo, el que tú quieras? Ningún presidente, ninguna sola persona, habíamos hablado varias veces, no hay ejércitos de un solo hombre, hay ejércitos de mucha gente. Y si nosotros como sociedad empezamos desde nuestra trinchera, que por eso empezamos este canal, para poder ir desde nuestra trinchera, pudiendo generar opinión y pudiendo hacer las cosas. Entonces, si no empezamos desde nuestra trinchera, pues jamás nadie va a empezar. ¿Es cuánto? A ver, amigos, vamos a la ronda final, una intervención final de cada quien sobre el tema. Empecemos, por favor, con el señor David Colmenares. Como un resumen muy rápido, hablamos de la sociedad como el núcleo de nuestro país. Necesitamos cimentar la sociedad con sus valores desde el principio. Nosotros ya no nos va a tocar, pero si esa cimentación que hicimos para con nuestros hijos trasciende, ya lo logramos. La culturización, lo más difícil, por lo que les platicaba hace rato. Necesitamos culturizar o reculturizar, como dijo Heriberto, al país. Aunque salgan nuestros hijos a la calle y vean que son distintos, necesitamos seguir insistiendo. El tercer punto, los valores. Necesitamos fomentar esos valores al máximo, pero con el ejemplo. El acompañar a los hijos a todas las actividades que realizan. No es calidad de tiempo, es cantidad con calidad, como se hacen las cosas. No es llevarlos a la mejor escuela, es estar con ellos, porque en ese momento estamos garantizando que esos valores trascienden y la cultura también. Y la búsqueda de que se apliquen los actos de autoridad para encontrar una justicia expedita. El día que logremos todo eso, estamos en otro lado. Gracias. De acuerdo. Doctor Heriberto García. A ver, vamos a entrar rápidamente a una conclusión de una sociedad que tenemos. Porque las cifras son muy bonitas y las cifras hablan de hechos, pero no hablan de causas. ¿Cuál es la causa de esas cifras?
Miren, hoy hablamos de mujeres tóxicas, hablamos de hombres violentos, hablamos de descomposición social, hablamos de desvinculación familiar. Y lo que dijo David es la realidad, es falta de tiempo que nosotros le damos a él. Hoy el mundo gira al revés. Yo me acuerdo cuando Amaury y yo podíamos tener 2 novias y no teníamos ningún pendiente de que pasara nada. Teníamos 2 novias, 3 novias, 4 novias. Ahora es al revés. Ahora las muchachas tienen 4 novios y nosotros no estamos volteando por un lado y para otro a ver si no se enojaron. ¿Qué les quiero decir con esto? Sí, hay que evolucionar, hay que abrir, hay que dar oportunidad, hay que permitir que todos seamos iguales, pero en esa igualdad en la cual todos vamos a vivir, también va la responsabilidad. Una responsabilidad que ha cambiado. Hoy tenemos a este comentario que hago yo, madres solteras que son padres y madres de una familia, y les voy a decir algo triste para los hombres, y educan mejor a los hijos que si estuviera ahí el papá. Tal pareciera que la figura del papá descompone a la sociedad con el mal ejemplo. Entonces, los primeros que tenemos que dar es nosotros. Y si entendemos que hay mujeres que trabajan, educan, y aparte hacen las labores domésticas, a nosotros nos piden nada más algo que dijo Amaury, que dijo David, que dijo Alejandro y que dice Carlos. Tiempo de calidad para nuestra familia y para nuestros hijos. Tiempo de calidad para la educación y la formación de nuestros hijos. Y el reconocimiento de los valores de quien trabaja dentro de la casa, para entonces sí formar una sociedad equilibrada, de respeto, de responsabilidad, ¿sí? De acciones a futuro que hagan que vivamos no en una sana concurrencia social, sino en situaciones que nos permitan tener condiciones de igualdad en cuanto a la educación, los principios y la moral. Es todo lo que les puedo decir. La educación de la seguridad, la educación de la seguridad pública inicia en la casa y los maestros somos los padres que estamos dentro de la familia. A nosotros y en nosotros está esos indicadores que trae Alejandro Schwartzman. Nosotros somos, no el gobierno. No acusemos a otros lo que por responsabilidad tenemos que tener nosotros. Doctora Amaury Sánchez. Bueno, yo creo que refuerzo lo que estaba comentando Heriberto, nada más con un apunte de que teníamos 2 o hasta 3 novias, pero siempre respetábamos y no pasábamos esa raya para convertirlo en madres solteras. Era un código que ya existía, o sea, había un respeto total, pero porque era formación de mi padre. Mi padre me decía, así te vas y le haces daño a una muchacha. Una muchacha se le respeta atrás, pero búscatelas en colonias diferentes para que no tengas problemas nada más. Pero en fin, tenemos que dar mucha calidad, tenemos que transmitir aquí los que estamos aquí, a donde quiera que vayamos, transmitir eso, que le demos cantidad y calidad de tiempo a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque también mi nieto, yo ya soy abuelo, mi nieto que vea un abuelo que nunca... ejemplos buenos, o sea, de tiempos, de no corrupción, de enseñarles que no hay que corromper, que si se les hace con policía, no les tenga miedo, que les tenga respeto, no miedo. Y entonces, serie de valores que se tienen que practicar, como bien lo decía David, es practicar los valores, enseñar a practicar los valores y que te vean que tú los practicas, porque si no, no vamos a llegar a nada. Alejandro Schwartzman. Ok, yo creo que en cuanto a eso, sí estamos todos de acuerdo, tenemos que dar ejemplo y ser ejemplo. Efectivamente, la corrupción yo creo que es el peor de los males, ¿sí? Que dijeron que iban a barrer de arriba para abajo, pero pues no barren nada, ¿no? Entonces, yo sí creo que la impunidad es otro de los grandes males que se aunan a la corrupción. Sí, efectivamente, nosotros no tenemos que corromper para que podamos exigir las cosas, pero sí también tenemos que otorgarles mejores prestaciones a los policías, mejores prestaciones a los soldados, mejores prestaciones a toda la gente que nos protege. Ahora, todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones, ¿sí? Y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Sí, también entiendo que la sociedad está totalmente corrompida y creo que hay gente que se dedica, no,
El otro día me tocó ver aquí en el centro de la Ciudad de México que un papá le decía a un niño, perdón por lo que voy a decir, chíngate al otro. ¿Pero por qué? Eso es lo que ven ellos en su casa, eso es lo que aprenden ellos en su casa. Volvamos a lo mismo, el Capi de Tutti Capi, de Guadalajara, que todo el mundo sabe quién, que lo agarró el fiscal de hierro, él tenía sus códigos y no permitía que nadie más los violara. Debemos de volver a eso, debemos de respetar nuestros códigos como sociedad, como humanidad y como todo lo demás. Que tengan una linda tarde todos, con permiso. Yo creo que para terminar, antes de despedirnos, quiero decirles que tenemos problemas cuando escogemos a quién admirar, a quién reconocer, a quién honrar. Tenemos problemas porque no tenemos crédito, no le estamos dando honor, ni respeto, ni credibilidad, ni confianza a las autoridades, ni a los mandos policíacos. Tenemos que recuperar esos niveles de confianza. Pero sobre todo, el cambio, coincido con los 4 compañeros de este gran programa, el cambio tiene que empezar con nosotros mismos, que es lo que está en nuestras manos, lo que está a nuestro alcance poder transformar. Yo les diría 3 rápidas frases que encierran un pensamiento que me parece que podría ser un inicio. Si no es verdad, no lo digas. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es tuyo, no lo tomes. Con 3 pequeñas gotas haríamos un gran cambio y el inicio de la transformación de México, de la sociedad, de nuestra familia, empieza en nosotros mismos. Soy Carlos Anguiano y les agradezco el favor de su presencia. Los esperamos en la siguiente entrega de este programa de CAI. Comenta, analiza e informa. Muchas gracias por estar con nosotros. Suscríbase al canal, denle clic a la campanita y active las notificaciones. Pendiente para la siguiente entrega. No cuesta la suscripción, ¿eh? Suscríbanse. Sí. Suscríbanse todos porque van a haber más programas de estos y mejores, con los mismos actores, si bien nos va.